No hubo más tiempo. Dejé de dudar. Mi chaqueta cayó al suelo. Agarré un palo grueso de madera que había junto a un cubo de basura y me lancé. Unos punks del barrio estaban sentados en la acera, no muy lejos. Me daban la espalda mientras fumaban y reían, charlando. Uno de ellos cayó al suelo de un solo golpe. A otro lo derribé de una patada. Los dos últimos se pusieron de pie de un salto. Las puntas brillantes de sus cigarrillos trazaron arcos carmesí en la penumbra. El cabrón, el del pelo rubio de colorado, agarró un ladrillo suelto del arcén. Esquivé el torpe golpe, dejándole el palo con fuerza en la rodilla. El crujido del hueso se mezcló con un grito, escandalosamente fuerte en un callejón estrecho. El tipo de los mocasines baratos se dio la vuelta para correr. Le di una patada a una moto de alquiler, dejándolo tirado al suelo. No me detuve, me moví entre ellos, blandiendo el palo. Un golpe para cada uno, con movimientos feroces y precisos. Ya se había reunido una multitud cerca, algunos con sus teléfonos en la mano, grabando. Oí que alguien decía que llamaran a la policía. Sonreí. Mirando directamente al público con la cámara en la mano, saludé levemente. Era justo lo que quería. Para cuando las sirenas aullaron a lo lejos, podía oír mi propia respiración agitada. Dejé caer el palo manchado de sangre y noté un corte largo y superficial en la palma de mi mano. Los primeros policías de patrulla en llegar iban en motocicletas. Levanté las manos en señal de aquiescencia. «Espósenme ya», les grité. Antes de que el policía más joven pudiera siquiera hablar, el chico rubio platino se puso de pie con dificultad y me gritó. «¿Estás muerto, imbécil? Te voy a matar, maldita sea». Antes de que el policía pudiera reaccionar, me lancé hacia adelante. Mi pie golpeó el estómago del chico. Se tambaleó hacia atrás y se desplomó de nuevo en el suelo. Al mismo tiempo, la policía me tiró al suelo. Me retorcieron las manos a la espalda. Al cerrarse las esposas, oí un grito ahogado y colectivo de la multitud. Llegaron más patrullas con las luces encendidas. Sospechaban que era una pelea de pandillas. Los punks, con rostros de inocencia agraviada, intentaron explicar que solo estaban pasando el rato, fumando. Que los había asaltado sin motivo. ¿Qué esperas?, grité. «Llévame a la comisaría». El joven policía que me sujetaba gruñó, diciéndome que me callara. Las luces de la sala de interrogatorios eran de un blanco intenso y estéril. No esperé a que los oficiales preguntaran. Lo confesé todo. Los ataqué sin provocación. Fue deliberado. Simplemente fíchenme y métenme en una celda. En una celda, me deslicé por la pared y cerré los ojos. Soy un héroe trágico de esta novela. La trama ha llegado a su punto crítico. En la historia original, justo en ese momento, el segundo protagonista masculino, Mark Peterson, y mi prometida, Jessica Reed, están en la oficina transfiriendo fondos. Usan mi tarjeta de acceso, mi huella dactilar para desbloquear la computadora, mi firma falsificada y la autorización de la empresa para transferir el dinero. Todas las pruebas apuntan a que yo estaba allí. Pero ahora estoy aquí, en una celda policial. La policía es mi coartada. ¿Quién podría refutarla? Casi me río al recordar la escena de la historia original donde el juez me pregunta, ¿dónde estabas en el momento del crimen? Y lo único que pude ofrecer fue una negación débil y débil. Esta vez, mi respuesta será la comisaría. El chirrido de la puerta de acero de la celda atravesó la noche, interrumpiendo mis pensamientos. Ethan Hayes, alguien ha pagado tu fianza. Chloe entró corriendo, con los ojos hinchados y rojos. En cuanto me vio, me abrazó. Ethan, le temblaba la voz y todo su cuerpo se estremecía mientras me abrazaba fuerte. Mi padre la siguió, con el rostro como una nube de tormenta. Ethan, ¿sabes lo que haces? Chloe se movió rápidamente para ponerse frente a mí. Papá, Ethan, él. ¡Muévete! La apartó y levantó la mano para bofetearme. Me mantuve firme, inmóvil. Pero el dolor de la bofetada nunca llegó. La mano de mi padre colgaba en el aire, temblando violentamente. ¡Ay, demonios!, suspiró, dándose la vuelta y cambiando su actitud al instante.
Forzó una sonrisa forzada para el oficial que estaba detrás de él. Oficial, lo siento muchísimo. Le pido disculpas por todas las molestias. Ethan siempre ha sido un buen chico, jamás se ha metido en una pelea. No sé si algo lo hizo enfadar, pero estamos dispuestos a pagar todos los daños y a llegar a un acuerdo con los padres de los niños heridos. Aparté a Chloe con cuidado y miré a mi padre directamente a los ojos. Papá, no les pagues nada todavía. Mi padre se quedó paralizado. Bajó la voz hasta convertirla en un siseo. ¿Estás loco? Si los informes médicos de esos gamberros son graves. Al oír mis palabras, la expresión de Chloe también se llenó de confusión y alarma. Al ver su pánico, sentí una punzada en el pecho, como un cuchillo arañándome el corazón. En la historia original, mi encarcelamiento era la razón por la que mis padres no podían mantener la calma ante sus amigos y familiares. Mi padre vendió sus bienes. Chloe vendió la herencia que le había dejado su madre, todo solo para compensar a mi jefe e intentar reducir mi condena. Al final, mis padres murieron con un dolor sin resolver. Chloe lloró hasta quedarse ciega antes de que me liberaran. Así que esta vez, tuve que quedarme. Era la única manera de cambiar el guión, la única manera de protegerlos. La policía ya había procesado la fianza y esperaba mi firma. Solté la mano de Chloe con cuidado y di un paso atrás, golpeando mi espalda contra la fría pared. Papá, Chloe, ustedes dos vayan a casa primero. Mi voz era tranquila pero firme. No puedo irme. Siempre me enseñaste que si haces algo mal, lo asumo. Te enfrentaste a la música. Mi padre palideció. ¿Sabes lo que dices? Yo sí. Lo miré a los ojos. Me hiciste tomar todas esas clases de defensa personal para protegerme, no para ser un abusador que se aprovecha de los débiles. Como les di una paliza sin motivo, tengo que asumir las consecuencias. Estoy dispuesto a pagar los daños y cumplir la pena de 24 horas. Este es mi castigo por lo que hice. Chloe me agarró del brazo de repente, tenía los dedos helados. Ethan, ¿pasó algo? ¿Alguien te provocó? Miré sus ojos inyectados en sangre y una oleada de angustia me invadió. En la historia original, esta dulce y tonta chica corría como una exhalación por toda la ciudad buscando pruebas para limpiar mi nombre, y al final... Chloe, escúchame. Le despeiné suavemente. Vete a casa y espérame. Un oficial que estaba cerca se impacientó. El papeleo está hecho. ¿Te vas o no? Mi padre finalmente perdió los estribos. Ethan Hayes, hoy vienes a casa conmigo. Se giró hacia el oficial. Oficial, creo que mi hijo está sufriendo una crisis nerviosa. Tenemos que llevarlo al médico. No, no voy. Grité, empujando violentamente a Chloe lejos de mí. Los agredí. Violé la ley. Necesito ir a la cárcel. Empecé a comportarme como un loco, golpeando la pared histéricamente. Quiero ir a la cárcel. Tengo que expiar mis pecados. Mi padre y Chloe estaban aterrorizados por mi arrebato. Un oficial acudió de inmediato para contenerme. Cálmere. Me solté y me lancé hacia la mesa de interrogatorio, tirando una pila de archivos al suelo. Ethan Hayes, ¿qué haces?, gritó el oficial. Mi padre me agarró del brazo. ¿Estás loco? Eso es agredir a un oficial. Puse cara de loco. No me importa. Quiero que me encierren. Chloe rompió a llorar y me abrazó por la cintura. Ethan, por favor, no hagas esto. Me la quité de encima. Quiero confesar. Les grité a los policías. Tengo otros delitos que confesar. Los agentes se pusieron alerta de inmediato. ¿Qué delitos? Me salté el desayuno la semana pasada. La expresión de la gente pasó de seria a desconcertada. Eso es todo. Hay más. Me devané los sesos buscando algo más. Anteayer, navegué a escondidas en mi habitación por unos sitios de póker online sospechosos. La mirada del oficial pasó de desconcertada a completamente indiferente. ¿Tienes algo un poco más explosivo?
¿Acaso contar con peleas con trolls en subreddits políticos? Eso te convierte en patriota, dijo el oficial, encogiéndose de hombros con expresión inexpresiva. Mi padre temblaba de rabia. Tú. ¿Oficial? Me volví hacia el policía. Según la ley estatal, un cargo de alteración del orden público y agresión como este conlleva una detención mínima obligatoria de 24 horas, ¿verdad? El agente me miró con recelo. Parece que conoces la ley bastante bien. Entonces, por favor, háganlo cumplir. Me puse de pie. Rechacé la fianza. Mi padre finalmente explotó. Ethan Hayes, hoy vienes a casa conmigo. Empezó a arrastrarme hacia la puerta. Me lancé hacia atrás, golpeándome deliberadamente contra la pared con un golpe sordo. ¡Ayuda! Brutalidad policial, grité con todas mis fuerzas. El rostro del agente palideció. ¿De qué hablas? Nadie te tocó. Chloe estaba blanca como una sábana. Ethan, deja de decir esas cosas. Continué con mi farsa. Quiero presentar una queja. Quiero que asuntos internos. Quiero ver a tu capitán. Violé la ley. Quiero que me detengan. No puedes dejar que me vaya de aquí sin más. La policía estaba claramente alterada por mi comportamiento. Bien, ¿quieres quedarte 24 horas? Adelante. Uno de ellos espetó. Se giró hacia mi padre con expresión seria. Señor Hayes, su hijo se niega a salir bajo fianza. En este punto, estamos atados de manos. Tenemos que seguir el procedimiento. Mi padre dio un pisotón de frustración. Oficial, no suele ser así. El chico debe estar teniendo una crisis nerviosa. Sí, siga el procedimiento. Grité, aterrorizado de que la policía aceptara la sugerencia de mi padre y terminara en una evaluación psicológica, en lugar de en una celda. Los oficiales intercambiaron miradas, pero al final siguieron el protocolo y me llevaron de vuelta a la sala de interrogatorios. Me senté en la silla, en silencio. Crucé los brazos y jugueteé con los dedos, mirando de vez en cuando el reloj de la pared. Al verme callar, la policía se inquietó. Un agente más joven señaló la puerta con un gesto de desdén. Bien, como el sujeto se niega a salir bajo fianza, la retención continúa. La familia puede irse a casa. Mi padre parecía querer discutir, pero Chloe lo tomó del brazo. Papá, vámonos a casa por ahora. Solté el aire. No me di cuenta de que estaba conteniendo el aliento, pero me dolió el corazón al ver los ojos hinchados de Chloe. Chloe, vete a casa y descansa un poco, dije en voz baja. Me dirigió una mirada larga y escrutadora que me rompió el corazón. Por un segundo, estuve tentado de abandonar todo el plan, pero no pude. Tenía que llevarlo a cabo. Ethan, iré a buscarte mañana. Mientras los veía irse, me recosté en la silla fría y exhalé profundamente, pero no oí sus pasos alejándose por el pasillo. Curioso, me giré para mirar la puerta de la sala de interrogatorios. Chloe se había desplomado en un banco del pasillo, con aspecto completamente perdido. Mi padre estaba de pie junto a ella, fumando un cigarrillo tras otro, sacudiendo la cabeza de vez en cuando, como perdido en sus pensamientos. Cerré los ojos y empecé a contar los segundos. 1, 2, 3. El tiempo nunca se había sentido tan lento. Cada segundo que pasaba era una pequeña victoria. Cuando el reloj de pared marcó las 9 en punto, sentí una oleada de alivio. De repente me puse de pie. Mi actitud había cambiado por completo. Los dos oficiales me miraron, confundidos. Oficiales, me declaro culpable de los cargos de alteración del orden público y agresión de antes. Estoy listo para firmar los papeles. Caminé tranquilamente hacia ellos, tomé el bolígrafo y firmé. Ya puedes llevarme a la celda. Estoy cansado. Mi padre empezó a decir algo, apuntándome con el dedo, pero no lo miré. El oficial mayor suspiró. Señor Hayes, le sugiero que ambos se vayan a casa y vuelvan a buscarlo mañana. La situación de Ethan es única. Ya que admitió su culpa, probablemente sea mejor dejarlo pasar la noche. Chloe se levantó y me dirigió una última mirada profunda.
Tomó a mi padre del brazo. Los dos me observaron mientras me llevaban por el largo pasillo. Era la misma celda de antes, y, una vez más, estaba solo. El oficial cerró la puerta con llave, murmurando, «¡Qué chiflado!». Cuando sus pasos se alejaron, finalmente me relajé. Ahora solo me quedaba esperar. A la mañana siguiente, el estacionamiento de la comisaría estaba abarrotado de coches. No había pegado ojo y me dolían los ojos, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Cuando se abrió la puerta de acero de la celda, oí los latidos de mi corazón. Mis padres y Chloé, que habían venido a recogerme, se quedaron paralizados en el pasillo. Me llevaron de vuelta a la misma sala de interrogatorios. Esta vez, un nuevo grupo de detectives con rostros serios se sentó frente a mí. Ethan Hayes, su jefe, denunció un delito esta mañana. A partir de las 9 de la noche de anoche, se realizaron una serie de transferencias ilegales desde las cuentas corporativas de Sterling y Virotech, por un total de $15 millones. El hombre que hablaba era un detective mayor, de mandíbula cuadrada y la imponente presencia de un policía de carrera. Llevaba una placa de la División de Delitos Económicos de la ciudad colgada del cuello. No tenía nada del porte despreocupado del patrullero de anoche. Levanté la vista, con una leve sonrisa en los labios. Oficial, tiene que estar bromeando. ¿$15 millones? Antes de que pudiera terminar, el detective jefe dejó caer un grueso expediente sobre la mesa. Todas las transferencias se iniciaron desde tu computadora del trabajo. Las grabaciones de seguridad muestran que fuiste la única persona que entró o salió de la oficina anoche. Encontramos sus huellas dactilares en la computadora. Se usó su clave de seguridad y tenemos documentos con su firma. La evidencia es abrumadora. ¿Va a confesar o no? La sala quedó en silencio. El detective mayor intercambió una mirada con el más joven a su lado. En la historia original, las cámaras de seguridad también mostraban mi cara, lo cual fue una de las razones por las que no pude defenderme. Rápidamente repasé mentalmente los detalles de la trama. Una llave de seguridad. ¿Qué era eso? Toc, toc, toc. Un golpe seco en la puerta rompió el silencio. Una agente entró, seguida de cerca por Mark Peterson y Jessica Reed. Al otro lado de la puerta, vi a mis padres y a Chloe asomándose, con el rostro desfigurado por la ansiedad. Parecían exhaustos. Ellos también debieron de estar despiertos toda la noche. El rostro de Jessica era una máscara de tristeza. Hablaba con fingida resolución. Oficiales, tengo que informarles algo. Miró a mis padres con voz temblorosa. Señor y señora Hayes, no quería tener que decir esto, pero Ethan ha estado en una espiral descendente y ya no puedo encubrirlo. Lleva 6 meses jugando. Ha perdido todos nuestros ahorros. He hablado con él muchas veces y siempre ha prometido que parará. Me rogó que no te lo dijera. Ahora está en serios problemas con los usureros. Eso es imposible. La voz de Chloe era cortante. Mi hermano jamás haría algo así. Jessica se secó una lágrima y sacó su teléfono, reproduciendo una grabación. Mi propia voz, arrastrada e indistinta como si estuviera medio dormida, llenó la habitación. Jessica, dame un poco más de tiempo. Estoy a punto de recibir una suma enorme de dinero, suficiente para pagar a todos los usureros. Entonces ya no tendremos que preocuparnos por nada. Mi rostro se endureció. ¿Por qué esa era mi voz? No recordaba haber dicho eso. ¿Me perdí algún detalle de la historia original? Mis padres y Chloe se quedaron pálidos, con los labios temblorosos, sin palabras. Justo entonces, Mark Peterson también sacó su teléfono. Detectives, estos son mis chats con Ethan. Lleva semanas preguntándome cuándo debían pagar nuestros clientes, insistiéndome en cobrar las facturas pendientes. Mark era el director de ventas y supervisor directo de Jessica. Les mostró pantalla tras pantalla de mensajes, todos para mí. No podía creerlo. Eran conversaciones rutinarias. Como director financiero de la empresa, mi trabajo era impulsar las ventas para cobrar las cuentas por cobrar cuando teníamos un flujo de caja ajustado. De repente, me apareció una captura de pantalla específica. La foto de perfil era mía, pero nunca había enviado este mensaje. Me quedé mirando la imagen.
Mark, creo que dejé mi llave de seguridad en tu oficina. ¿Puedes traerla cuando vengas más tarde? Mark, esta cosa, debajo, había una imagen de un dispositivo metálico plateado tipo USB. Yo, sí, eso es. Guárdalo por mí. Es muy importante. ¿Qué es esto? No pude evitar preguntar. Ethan, ¿sigues haciéndote el tonto? Mark me miró con una expresión de pura decepción. Un detective hizo una mueca de desprecio y sacó la memoria USB plateada. Ethan Hayes, ¿de verdad no vas a admitirlo a estas alturas? Nuestros técnicos ya lo analizaron. Es una llave física para tu plataforma offshore de lavado de dinero. Contiene un registro completo de todas tus transacciones en la plataforma. No sé si fuiste descuidado o simplemente arrogante al dejar la llave en la escena del crimen. Un silencio sepulcral invadió la sala de interrogatorios. Mi padre se tambaleaba, apoyándose en la pared para mantenerse erguido. Mi madre se agarraba el pecho, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Chloe corrió hacia mí de repente, agarrándome la pechera de la camisa. Ethan, di algo. Esto no es cierto, ¿verdad? Sus uñas se clavaron en mi piel. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre. La miré a los ojos, frenéticos, y sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Antes de que pudiera explicarlo, Jessica volvió a hablar. También está esto. Sacó otra memoria USB. La encontré en el cajón del escritorio de Ethan esta mañana. Está lleno de información sobre cuentas bancarias que abrió en el extranjero. Un agente conectó rápidamente la memoria a una computadora portátil. El contenido se proyectó en una pantalla en la habitación. Era una lista extensa de datos de cuentas bancarias. El titular de cada una de ellas, más de 100, figuraba como Ethan Hayes. ¿Esto? Esto no puede ser. La voz de mi padre temblaba. Mi madre se apoyaba con fuerza en Chloe para mantenerse en pie. No lo puedo creer. Alguien está intentando incriminar a mi hermano. Chloe de repente se abalanzó sobre la laptop. Mark la agarró y la retuvo. Chloe, sé que esto es difícil de aceptar. Suéltame. Chloe gruñó como un animal acorralado. Mi hermano jamás haría algo así. Jessica, todavía secándose las lágrimas, dijo, señor y señora Hayes, yo tampoco quiero creerlo. Pero la evidencia está ahí. Nunca pensé que Ethan se arriesgaría tanto por dinero. No puedo creer que cometiera un delito. Es todo culpa mía. Debí haber visto las señales y detenerlo antes. El detective jefe entrecerró los ojos. Ethan Hayes, ¿tienes algo que decir? Vi toda la actuación en silencio. Mark y Jessica estuvieron impecables. Aunque la trama se desvió de lo que esperaba, cada prueba que presentaron estaba perfectamente entrelazada, creando un caso casi irrefutable. Todo apuntaba directamente a mí. Una vez más, yo era el criminal que había robado $15 millones. Mi padre, furioso, se me acercó y levantó la mano. Crack. Una bofetada fuerte y aguda resonó por la habitación. Me ardía la cara. Animal, gritó mi padre, temblando. ¿Cómo pudo nuestra familia causar semejante desgracia? Mi madre corrió hacia él, llorando, y le tiró del brazo. Cariño, no hagas esto. Chloe se paró frente a mí. Papá, aún no sabemos toda la historia. ¿Qué más se puede pedir? Rugió mi padre. La evidencia está aquí. Se dirigió a la policía. Detectives, hagan lo que tengan que hacer. Nuestra familia no tiene un hijo así. Sentí que me desgarraban el corazón, pero sabía que este arrebato era solo una muestra de su dolor. Entrecerré los ojos. Me froté la mejilla que me ardía. Estaba a punto de empezar mi explicación, y tuve que recibir una bofetada primero. Supongo que había sido demasiado paciente. Me froté la mejilla, que me dolía, y para sorpresa de todos, me eché a reír. Toda la sala se quedó en silencio, mirándome fijamente. Me volví hacia Mark y Jessica y comencé a aplaudir lentamente. Gloria, esa fue una actuación realmente magnífica. Tengo que preguntar, ¿tienen ustedes 2 más pruebas?
Si las tienen, probablemente deberían presentarlas todas a la vez. Sería bastante incómodo para mí si refuto todo esto y luego ustedes simplemente sacan algo nuevo. El detective jefe golpeó la mesa con la mano. Ethan Hayes, ¿qué es esta actitud? Me levanté lentamente, recorriendo a Mark y Jessica con la mirada como una cuchilla. Detectives, ya que presentaron tantas pruebas en mi contra, supongo que es hora de que demuestre mi inocencia. Me volví hacia mi padre y Chloe, dedicándoles una sonrisa tranquilizadora. Papá, mamá, Chloe, no se preocupen. La última vez, mis negativas fueron inútiles, pero ahora las cosas eran diferentes. Primero, dije, señalando el reloj, déjenme confirmar la hora del incidente. El detective frunció el ceño mientras revisaba sus notas. Las transferencias comenzaron anoche a las 9 en punto y continuaron hasta las 9. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. No pude evitarlo. El detective volvió a golpear la mesa, con el rostro serio. ¿De qué te ríes? Esto es un asunto serio. ¡Qué lástima! Estaba pensando en algo gracioso. Mark palideció un poco. Jessica entrelazó los dedos en su regazo. Detectives, quisiera hacerles una pregunta. Anoche, cuando ocurrió el crimen, ¿dónde estaba yo? El detective hojeó sus notas con impaciencia. Anoche, a las 9 de la noche, usted estaba en la oficina, por supuesto. Las cámaras de seguridad lo muestran. Vi una sonrisa de alivio en el rostro de Chloe. Ya lo había descubierto. Mal. Golpeé la mesa con la mano, y el sonido resonó en la habitación silenciosa. Se podría haber oído caer un alfiler. La persona de esa grabación de seguridad no era yo. Si no eras tú, ¿quién era? Espetó Mark. Dije que no era yo, y eso significa que no era yo. El rostro de Mark palideció. Jessica se clavó los dedos con tanta fuerza en la palma que sus nudillos se pusieron blancos. Le esbocé una sonrisa fría y me volví hacia la policía, pronunciando cada palabra con deliberada claridad. Anoche, a las 9 en punto, me esposaron a una silla en esta misma sala de interrogatorios. Hay cámaras de seguridad por todas partes, y todos los agentes de guardia de anoche pueden dar fe de ello. La sala estaba en completo silencio. La expresión del detective jefe se congeló. Miró a otro agente, quien salió corriendo de la habitación. Además, añadí, estirando los hombros, anoche, a las 8 de la tarde, me vi envuelto en una pelea callejera. Los agentes que acudieron al lugar tenían las cámaras corporales encendidas todo el tiempo. El lugar de la pelea está a 1 hora y media en coche de la oficina, así que no pude llegar para transferir los fondos. En ningún momento tuve la oportunidad de irme ni de que me cambiaran. Estuve esposado, visible para la cámara corporal de la policía, hasta que me trajeron de vuelta a esta comisaría. He estado detenido desde entonces, hasta que me sacaron de la celda hace un momento. Les di una sonrisa amable y pronuncié cada palabra. Entonces, déjame preguntarte, ¿es esa una coartada lo suficientemente sólida para ti? La sala de interrogatorios estaba en completo silencio. Mark tenía el rostro ceniciento y gotas de sudor le perlaban la frente. Jessica tenía las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Sus labios temblaban sin emitir sonido alguno. El detective jefe se levantó de golpe de su silla. Dame la grabación de la cámara corporal de la patrulla de anoche. Otro joven oficial salió corriendo de la habitación. Mis padres se quedaron paralizados, con expresiones que pasaron de la ira a la confusión y luego a una alegría creciente. Así es, Ethan estuvo encerrado anoche. No pudo haber sido él. Los ojos de Chloe se iluminaron y me agarró el brazo con fuerza. Ethan, lo sabía. Le di una palmadita tranquilizadora en la mano y volví a centrarme en Mark y Jessica. Ahora les toca hablar a ustedes dos. Mark hinchó el pecho, intentando aparentar serenidad. Ethan, no te atrevas a intentar difamarnos. Me reí entre dientes, señalándolo con el dedo. ¿Ves? Te estás poniendo a la defensiva otra vez. Aún no he dicho nada. ¿Por qué estás tan alterado? ¿Es porque acabas de cometer perjurio? Menuda mentira. Todo lo que dije era verdad. Resulta que todas las pruebas te apuntaban.
Mark bramó, con voz seria. Lo siento mucho, Ethan. Me equivoqué al sospechar de ti. Parece que alguien intenta incriminarte. Dijo Jessica, cambiando rápidamente de tono. Adoptó una expresión pensativa. ¿Crees que podría ser nuestro jefe? Quizás él mismo malversó el dinero y está intentando culparte. Sí, es una posibilidad. Mark intervino, entendiéndolo al instante. Casi lo maldije en voz alta. Nunca había visto a dos personas tan desvergonzadas. Obviamente intentaban desviar la atención de la policía para escapar. Nunca imaginaron que tuviera una coartada tan sólida. ¡Qué barbaridad! Volví a golpear la mesa con la mano, el sonido resonó como un disparo en la habitación. Todos se sobresaltaron. Jessica, Mark, ¿de verdad creen que estos detectives son idiotas? Me volví hacia el detective jefe, con un tono repentinamente respetuoso. Lo siento, detective. No estoy enojado contigo, solo con la situación. Los miré a ambos con una sonrisa juguetona. Oh, definitivamente es una trampa, dije. Pero no es nuestro jefe, para nada. ¿Siguen fingiendo? Dijiste que tengo problemas con el juego, pero no tengo esos vicios. Dijiste que pedí préstamos a usureros y perdí todos nuestros ahorros. Apuesto que ya transferiste el dinero de nuestra cuenta conjunta, ¿no? Entonces dime, ¿quién debería ser el principal sospechoso? Y todas estas pruebas falsas. Tú las trajiste. ¿A quién le hace eso parecer sospechoso? Ambos parecían querer hablar, pero no encontraban las palabras. Ahora que mi nombre estaba limpio, cada parte de su historia estaba llena de lagunas. La mirada del detective jefe los escrutó, llena de sospecha. Yo, empecé a decirle Jessica, cállate. La interrumpí con la voz retumbante. Detectives, permítanme ofrecerles algunas sugerencias para su investigación. Estoy seguro de que puede verificar todo esto. El criminal, con una máscara de mi cara, probablemente se presentó en lugares públicos, tal vez incluso en casinos o en oficinas de prestamistas usureros, y definitivamente en nuestra empresa. Después de todo, hay que ser minucioso al construir un caso, o las pruebas no se sostienen. Puedes revisar las grabaciones de seguridad por mí y por el impostor. Mientras tenga una coartada, sabrás que esa persona no era yo. Y, por supuesto, siempre puedes comprobar si tu sospechoso actual tiene una coartada. No digo que Mark sea sospechoso, claro. No tengo pruebas de ello. A Mark le subía la nuez. El sudor le corría por la frente. Jessica tenía las manos tan apretadas que le temblaban. El detective jefe entrecerró los ojos, su mirada penetrante los miraba fijamente a ambos. Interesante, dijo lentamente. Señor Hayes, tiene una línea de pensamiento muy clara. Me encogí de hombros. Yo era el que estaba siendo incriminado. Pensé que debía decir algunas palabras en mi defensa. No, esto es imposible. Definitivamente tuviste un cómplice. Todo esto es solo una cortina de humo. Mark estalló de repente, señalándome con un dedo tembloroso. Ethan, deja de hacerte el inocente. Probablemente tuviste a un compañero haciendo el trabajo mientras te encerraban en una celda. Maldita sea, Mark no era tan idiota. Era un escenario plausible. Lo pensé un momento. Oh, arqueé una ceja. En ese caso, déjame preguntarte. ¿Dónde estabas anoche a las 9? Mark se quedó paralizado, con cara de gallo. Jessica intervino rápidamente. Mark estuvo conmigo toda la noche. Podemos dar fe el uno del otro. Negué con la cabeza. Jessica, si no recuerdo mal, soy tu prometido, ¿verdad? Ni siquiera hemos roto, y ya estás pasando la noche entera con Mark. ¿No te da vergüenza, zorra? Moví el brazo y mi mano impactó en su mejilla con una fuerte bofetada. Al instante, una marca roja brillante apareció en su cara. Mis acciones dejaron atónitos a mis padres y a Chloe. Nunca antes le había puesto la mano encima a Jessica. La forma en que la miraban empezó a cambiar, sus miradas se volvieron agudas y frías. Jessica se agarró la cara, al instante, las lágrimas brotaron de sus ojos.
Ethan, ¿me pegaste? Claro que te pegué, zorra tramposa. La agarré del cuello y la acerqué a mí. Anoche estuviste con Mark a las 9. ¿Qué hacías? ¿Conseguir una habitación? ¿Te lo estás inventando? Chilló. Mark corrió hacia mí para apartarme de ella. Suéltala. Me giré y le di un codazo directo en la nariz. Se oyó un crujido repugnante. Mark se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara mientras la sangre le corría entre los dedos. «Oficial, nos está atacando», gritó Mark. El detective jefe observaba con fría indiferencia. «Señor, ¿tiene razón?» Empujé a Jessica hacia atrás en una silla y me cerní sobre ella. «Jessica, ¿crees que no lo sé? Tú y Mark llevan siglos tonteando, esperando el momento oportuno para fastidiarme». «Mientes», gritó histéricamente. Me burlé y me volví hacia el detective jefe. «Detective, le sugiero que abra una investigación inmediata contra Mark Peterson y Jessica Reed. El hecho de que estuvieran tan ansiosos por señalarme me hace difícil no sospechar que fueron ellos quienes transfirieron los 15 millones de dólares». Justo entonces, los dos jóvenes oficiales que se habían marchado antes regresaron con las pruebas que confirmaban mi coartada. Jessica se abalanzó de repente sobre el detective jefe. «Oficial, tiene que ser el cómplice de Ethan. Se inventó una coartada a propósito». El detective la apartó con disgusto. «Señora Reed, le sugiero que tenga cuidado con lo que dice». Me acerqué lentamente a Mark y lo miré. «Director Peterson, ¿dónde estaba anoche a las 9 de la noche?» Mark miró a su alrededor. «Estaba en casa». «¿De verdad?» Me volví hacia Jessica. «Entonces, ¿por qué la señora Reed acaba de decir que estabas con ella?» Jessica palideció. Debí haberlo recordado mal. «Bofetada». De repente, le di un revés a Mark en la cara, haciéndolo tropezar. ¡Hijo de puta! ¿Me pegaste?, rugió, agarrándose la mejilla. ¿Y qué si lo hice? Lo golpeé de nuevo con la otra mano. Esa era por la compañía. Mark se tambaleó hacia atrás por los golpes hasta que se estrelló contra la pared. Los detectives simplemente observaban, sin hacer ningún movimiento para intervenir. El sol brillaba cuando finalmente salí de la comisaría. La policía me había dado un sermón severo por golpear a Mark y Jessica, y casi terminé de nuevo en una celda. Por suerte, cuando mi padre me pagó la fianza esta vez, no me negué. A Mark y Jessica se les prohibió salir del país y los pusieron bajo vigilancia. El departamento ya había formado un grupo de trabajo especial para investigarlos. En cuanto subimos al coche, Chloe me abrazó con fuerza, negándose a soltarme. Mis padres solo sonrieron, aliviados, y no dijeron ni una palabra. Le di unas palmaditas suaves en la espalda a Chloe, sintiendo su cuerpo temblar ligeramente. «Tonta, ya estoy bien, ¿ves?». Le despeiné. Chloe levantó la vista, con los ojos rojos. «Ethan, ¿sabes lo asustada que estaba?». Mi padre se aclaró la garganta, interrumpiéndola. «Hablemos cuando lleguemos a casa». El viaje a casa fue un poco extraño. Me puse a pensar en la Chloe de la historia original. Era mi hermanastra, aunque no teníamos parentesco de sangre ni aparecíamos en el mismo certificado de nacimiento. Su madre biológica falleció cuando era muy pequeña y mi padre se volvió a casar con su madre, creando así nuestra nueva familia. La primera vez que la conocí, era una niñita tímida que se escondía detrás de su madre, mirándonos a mi padre y a mí con curiosidad. A medida que crecimos juntos, nos convertimos en una verdadera familia y Chloe se encariñó cada vez más conmigo. Me seguía como una pequeña sombra, siempre ahí. Su forma de mirarme siempre era diferente. Le pellizqué suavemente la mejilla y se sonrojó como un conejo asustado. «Ethan», protestó en voz baja, pero no se apartó. Mi padre nos miró por el retrovisor, como si quisiera decir algo, pero se lo pensó mejor. Cuando llegamos a casa, mi madre me llevó a la cocina. «Ethan, ¿qué tal tú y Jessica?». «Ya terminamos», dije simplemente. Me traicionó. «¿Y Chloe?». «Lo sé», dije en voz baja. Mi madre me miró sorprendida. «Está enamorada de mí, ¿verdad?». «Y no como hermanos». Sonreí levemente.
Los ojos de mi madre se iluminaron. ¿Y tú? Necesito tiempo para aclarar las cosas. Justo entonces, mi padre tosió fuerte desde la otra habitación. Ejem, ¿de qué están hablando ahí dentro? Mi madre, emocionada, lo agarró del brazo. Cariño, tenías razón. La expresión de mi padre pasó de la sorpresa al alivio. Esto era algo que había estado evitando durante mucho tiempo. Si no hubiera estado intentando huir, nunca habría aceptado que Jessica me presentara y me hubiera comprometido después de solo 2 meses. 3 días después, la voz de mi padre resonó desde la sala. Ethan, la policía está al teléfono. Entré rápidamente en la habitación y me entregó el teléfono. Señor Hayes, le habla el detective Zhang de la División de Delitos Económicos. Era el detective jefe. Felicidades. Queda completamente libre de sospechas. Apreté el teléfono con más fuerza. Me explicó que el coche de Mark había sido detectado en una cámara de tráfico cerca de la oficina, aproximadamente a la hora del crimen. Al ser interrogados, ni él ni Jessica pudieron presentar una coartada creíble. Además, sus padres habían recibido recientemente pagos de $100,000. No pudieron explicar de dónde provenía el dinero, ya que era mucho más de lo que Mark y Jessica podrían haber ganado legítimamente. Para evitar que la policía descubriera más pruebas, ambos huyeron. Eludieron a los agentes que los seguían, disfrazados, casi lograron cruzar la frontera. Por suerte, los atraparon a menos de 160 kilómetros de su destino. Después de colgar, respiré hondo. Chloe estaba detrás de mí. Me tiró suavemente de la manga. Ethan, ¿ya pasó todo? Me miró, con los ojos brillantes como estrellas. Extendí la mano y le aparté un mechón de pelo de la mejilla. Mis dedos rozaron su piel cálida y se estremeció casi imperceptiblemente. Sí, se acabó. Esto debió ser muy duro para ti. Sus pestañas revolotearon, proyectando pequeñas sombras en sus mejillas. Para nada. Mientras estés bien, eso es todo lo que importa. Mis padres intercambiaron una mirada cómplice y salieron de la sala en silencio, dejándonos a los dos solos. El ambiente se sintió repentinamente cargado. Las orejas de Chloe se tiñeron de un ligero tono rosado y empezó a juguetear con el dobladillo de su camisa. Ethan, ¿quieres agua?, preguntó con voz suave como una pluma. Claro. Asentí, viéndola correr hacia la cocina como un cervatillo asustado. Un mes después, se resolvió el mayor caso de delito financiero de la ciudad en la historia reciente. El día del juicio, me senté en la última fila, de la mano de Chloe. En la sala, Mark y Jessica, pálidos y demacrados, escuchaban al juez leer sus sentencias. Condenado por múltiples cargos, fraude, perjurio, malversación de fondos, cruce ilegal de fronteras y lavado de dinero, Mark, como principal conspirador, fue condenado a cadena perpetua. Jessica recibió una sentencia de 12 años. Se recuperó menos de la mitad del dinero robado. Nuestro pobre jefe estaba casi arruinado, y su empresa apenas sobrevivía. Sin embargo, tuve una buena noticia. Pensé que los $50,000 que tenía ahorrados se habían esfumado para siempre, pero para mi sorpresa, la policía logró recuperar $30,000. El día que ingresaron el dinero en mi cuenta, Chloe estaba más emocionada que yo. Revoloteaba por la sala como un pajarito feliz. Ethan, por fin podemos renovar la vieja casa. Sus ojos brillaban mientras contaba con los dedos. Podemos comprar una estantería más grande para tu habitación y plantar flores en el jardín. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola. Chloe, dije su nombre de repente. Se giró, ladeando la cabeza. Vendí mi viejo apartamento. Después de pagar la hipoteca, me quedaban unos $40,000. Dije en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios se separaron ligeramente. Así que ahora tienes $70,000. Sonreí y negué con la cabeza, sacando una tarjeta bancaria del bolsillo y entregándosela. No $70,000, dije. Son $120,000. Chloe se quedó paralizada. Tomó la tarjeta con cuidado, con los dedos temblorosos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es para mamá y papá.
Di un paso más cerca, bajando la voz. Dijeron que los otros $50.000 eran el dinero que tu madre te dejó. La cara de Chloe se puso colorada como una manzana madura al instante. No, no lo entiendo. Algún día lo entenderás, dije sonriendo mientras le acariciaba la cabeza. Sonrojada, Chloe hizo un puchero y murmuró tan bajo que apenas pude oírla. ¿Y cuándo llegamos? Le di un suave golpecito en la frente. ¿En qué estás pensando? ¡Ay! Chloe se frotó el punto que le había dado, sus ojos brillaban como los de un conejito triste. Ethan. Pronunció mi nombre con una voz increíblemente suave y dulce. No pude evitar volver a alborotarle el pelo. ¡Qué tonta! Chloe se puso roja hasta las orejas. Se dio la vuelta para salir corriendo. Voy a ir a ayudar a mamá con la cena.